Nuestra historia comienza con un joven tendido en algún lugar del bosque, todo ensangrentado, con heridas y arañazos. No lejos de él había un carruaje volcado y completamente destrozado, del que salía un rastro ensangrentado entre los espesos árboles. Era el muchacho que había dejado este rastro. Se arrastraba en dirección desconocida. Una silueta de algún tipo salió a su encuentro. Era una mujer con botas rojas y un vestido largo rojo. Y así, mientras se acercaban el uno al otro, el muchacho se detuvo, fijándose en la silueta que tenía delante. En el mismo momento, apretando los dientes de dolor, volviéndose hacia la extraña mujer, le pidió ayuda. Apenas levantó la cabeza, miró hacia adelante y vio una hermosa mano blanca frente a él. Delante del joven había una hermosa muchacha de pelo blanco y ojos tan amarillos como el sol. Frente a ella, incluso la bella no parecía tan hermosa. Era la protagonista Rosetta Keith. Mirando al joven ensangrentado, le preguntó si quería vivir. Tomándole la cabeza entre las manos, le dijo que podía salvarle, pero que tenía que prometerle algo. En ese momento, las últimas fuerzas del joven ya le habían abandonado y se limitó a escuchar a la bella chica que le decía algo. La chica continuó su discurso, diciendo que por salvarle, tendría que proteger para el resto de su vida a su hermana. Pero en ese momento, al joven ya le quedaban las últimas fuerzas y se quedó inconsciente. Resultó que su hermana era la protagonista de la novela dramática Alicia Valentine, y ella no quería que su hermana repitiera su destino. Unos días antes, Rosetta recupera el conocimiento, sin darse cuenta de dónde está. Cabizbaja, no se daba cuenta de lo que pasaba ni de dónde estaba. Pensando y mirando a su alrededor, seguía sin darse cuenta de dónde estaba. La habitación en la que se encontraba brillaba por su limpieza y elegancia, pero el techo y las paredes no le resultaban familiares. La muchacha se sentó en medio de la habitación, incapaz de recobrar el sentido a tiempo. En ese momento desplazó la mirada hacia adelante y vio a personas desconocidas para ella. Delante de la protagonista se colocaron dos mujeres, pero ella no entendía qué pasaba entre ellas. Tras comprender un poco la situación, se dio cuenta de que la chica de pelo amarillo estaba siendo golpeada por la mujer que estaba a su lado. Mirando a la mujer que golpeaba a la otra, seguía sin darse cuenta de quién era la otra mujer. Ligeramente ajena a la situación que tenía delante, Rosetta recuerda que ya había muerto en una vida anterior, cuando la atravesaron el estómago con una espada. Pero cuando bajó la mirada y se miró el estómago, se encontró con ropas limpias y hermosas que estaban completamente intactas y no había sangre en ellas. Esto era extraño, ya que definitivamente se dio cuenta de que había sido asesinada en su vida pasada después de todo. En ese momento Rosetta pensó, ¿había vuelto a nacer? Con una mirada asustada, se dio cuenta de que había renacido en una nueva novela. Ahora recordaba que ni siquiera era su primer renacimiento, ni el segundo, sino la cuarta vez que renacía en una nueva novela. Volviendo un poco en sí, Rosetta se miró las manos. Arremangándoselas, vio las marcas de las pestañas. Luego miró a las dos mujeres y recordó quiénes eran. La niñera y su hermana, que había sido golpeada por la primera por alguna ofensa. La protagonista se dio cuenta de que probablemente había sido ella, o más bien la dueña de este cuerpo, la primera golpeada, ya que probablemente se había desmayado a causa de ello. Poderosos latigazos sonaron por toda la habitación uno tras otro. La niñera siguió golpeando a su hermana pequeña. Al cabo de un rato, se detuvo, mirando con rabia a la niña a la que golpeaba, y se volvió hacia ella. Agarró a Alicia, que gritaba y se retorcía, y le pidió que se arremangara más. La niñera le repitió en tono ronco sus advertencias de que las verdaderas damas no debían comportarse y gritar así. Momento en el que la agarró del brazo. Con la otra mano levantó la fusta y con una sonrisa maliciosa le dijo a su hermana pequeña que solo le quedaban 5 golpes y que se los diera con dignidad. En ese momento, Alicia, con mirada asustada y lágrimas en los ojos, se limitó a escuchar sin hacer ruido.
Entonces empezó a llorar. Le pidió a Nani que no le pegara más y que la perdonara. Rosetta se quedó sentada observando todo aquello. Se dio cuenta de que la niñera no solo estaba observando a la niña, sino también a ella, es decir, a las dos. Estaba segura de que no era la primera vez que les pegaban por cualquier tipo de mal comportamiento. Desviando la mirada, decidió que, después de todo, no le importaba quién era la mujer. En ese momento, la niñera dejó de mirar a Alicia y desvió la mirada hacia Rosetta, dándose cuenta de que por fin había entrado en razón y se había dirigido a ella por su nombre. Tras aquellas palabras, la protagonista se dio cuenta de que se llamaba Rosetta y quiso hacer algo al respecto. La niñera, con mirada malévola, esperaba una respuesta. En ese momento, Rosetta gritó que quería recibir el castigo en lugar de su hermana. Antes de hacerlo, pensó que aunque esta chica no era alguien cercano a ella, simplemente no quería ver cómo golpeaban a una chica tan mona. Al oír esas palabras, su mentora y ahora hermana menor se quedó paralizada por la incomprensión. Tras las palabras de la protagonista, la niñera esbozó una sonrisa y le preguntó si definitivamente quería cargar con el castigo. Con confianza en su voz, Rosetta dijo que estaba preparada. Después de todo, ya la habían apuñalado una vez. Y después de todo eso, unos arañazos no eran nada para ella. Su hermanita estaba llorosa y asustada ante ella después de las palizas de Nani, y por eso no quería verla así. En ese momento, Alicia, con lágrimas en los ojos e incertidumbre en la voz, le pidió a su hermana que no hiciera eso, porque quería recibir su propio castigo. Después de escuchar esto, Rosetta se dirigió a Nani, diciéndole que era mejor no continuar con la paliza, pues su hermana se veía muy mal y podría no terminar bien. Después añadió que era su hermana mayor y que estaba preocupada por ella, pensando en su cabeza si definitivamente era su hermana mayor o estaba confundiendo algo. Nani, al escuchar estas palabras con una mirada desdeñosa, se dirigió hacia Rosetta. Al ver esto, una llorosa y malhumorada Alicia intentó detenerla, pero la mujer continuó su movimiento sin importarle nada. Acercándose a nuestra protagonista, de cerca la niñera la cogió por el cuello, diciéndole que la amabilidad no conduciría a nada bueno y que era muy ridícula. Una sobresaltada Alicia se situó detrás de las dos y solo observó cómo ambas recapacitaban con la mirada. El silencio se hizo en la habitación por un momento. Al cabo de un rato, la mujer mayor soltó a Rosetta, diciendo que ya era suficiente por hoy y añadiendo que esperaba no tener que volver a castigarlas. Después añadió que ella misma tampoco quería castigarlas, ya que le daba mucha pena hacerles eso. Tras estas palabras, la protagonista pensó que estaba siendo engañosa, porque le parecía que le gustaba hacer eso. Antes de marcharse, la niñera, con una sonrisa de satisfacción en la voz, deseó a las hermanas un buen descanso, y así las niñas se quedaron solas en la misma habitación. La protagonista giró la cabeza y vio a su hermana pequeña llorando. El llanto de su hermana le recordó su vida pasada, ya que ella también había llorado así, pero en ese mismo momento ahuyentó esos ridículos pensamientos de su cabeza, convenciéndose a sí misma de que ya no era Rita de su vida pasada. Después, pensó que el comienzo de esta vida le recordaba mucho al comienzo de su vida pasada. La protagonista recordaba que al principio, mientras volvía a casa, estaba cruzando la carretera y fue atropellada por un camión blanco, y ese fue el comienzo de su primer renacimiento. Y cuando despertó en la siguiente vida, sintió como si estuviera en un cuerpo completamente extraño. Resultó que había renacido en un mundo nuevo. Pero no todo era tan sencillo, porque era el cuerpo de la protagonista de la novela, y ella luchaba constantemente contra alguien. Aunque la mayor parte del tiempo, la heroína vivía como una simple colegiala. Por eso, dedicaba mucho tiempo y esfuerzo al estudio, concentrándose plenamente en él. Pero las clases se acabaron, ya que la chica se vio arrastrada de nuevo a una pelea y nadie le dio opción. Incluso antes de eso, la protagonista no sabía luchar en absoluto, a diferencia del cuerpo de la chica actual. Aquellos días pasaban horriblemente para ella,
Pero a pesar de todas estas dificultades, siguió adelante con la trama, porque tenía la esperanza de que si llegaba al final del libro, tal vez podría regresar a su antiguo mundo. Pero resultó que su plan no estaba destinado a hacerse realidad, y todo se repitió como en la vida pasada. Y ahora, una vez más, ha corrido la misma suerte. Al volver a casa, en un paso de peatones, fue atropellada de nuevo por un camión blanco. Y así, cuando despertó, estaba de nuevo en un cuerpo completamente distinto y en un mundo de fantasía. Era una novela de artes marciales. Ella tenía toda una aventura aquí. La chica tenía un padre Shin-Mu y hermanos hadas. Ella era magistral, blandiendo una espada con la fuerza interior acumulada y luchando con ki. Cada batalla allí era como la última. Este renacimiento era incluso peor para ella que el primero. Aunque la colegiala pudiera coger una espada, no sabía usar el ki, y los enemigos en ese momento luchaban a muerte usando cualquier técnica. En este mundo, a la heroína le esperaba la muerte en todas partes. Solo tenía que correr y esconderse. A pesar de todas las dificultades y penurias, incluso aquí en este terrible mundo, ella continuó luchando hasta el final. La chica decidió que en este mundo sobreviviría sin duda, y no quería repetir el destino de sus 2 vidas anteriores de muerte por camión. Comenzó a entrenar y practicar constantemente para aumentar su fuerza y, finalmente, a convertirse en la protagonista de esta novela. Aunque al principio de su entrenamiento hasta una espada le resultaba muy difícil, pero pronto en sus manos hasta una prenda de ropa podía convertirse en una espada si era necesario. Pero todo el entusiasmo y los planes grandiosos de la heroína fueron en vano. Cuando los enemigos bloquearon su poder interior, tuvo que huir. Mientras huía de sus enemigos, tropezó con una pequeña roca, golpeándose la cabeza hasta morir. Antes de morir, solo pensó en lo ridícula que era su muerte. Antes de adoptar la forma de Rosetta y de su 4.º renacimiento, la heroína se encontraba en su 3.er renacimiento. En él, era la peor villana y la patética heroína de una novela superventas con su mismo nombre, Rita Bernardo. Entonces Rita está en brazos del protagonista y él le dice que ella es su oscuridad. En ese momento, Rosetta se despertó con un sudor frío. No era más que un sueño aterrador de una vida pasada. Ahora ha decidido firmemente que todo es pasado. Ahora no es Rita. Solo tiene que olvidarlo todo como un sueño terrible. La protagonista miró por la ventana. Fuera hacía mucho sol. Era muy luminoso para ella. Ya había olvidado la última vez que había disfrutado de tanto sol. Una vez más, los recuerdos la invadieron. Recordó cómo al principio de su vida pasada había estado encerrada en una mazmorra. Allí, el día y la noche no tenían sentido. Solo vivía su vida. En su opinión, fue el peor de sus renacimientos. No sabía qué hora era ni qué día del día era, y ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado encerrada en aquella mazmorra. Estos recuerdos se le hacen demasiado difíciles. Finalmente, en su 3.er renacimiento, la heroína murió protegiendo al protagonista, que era un vicioso hipócrita obsesionado con ella. Cuando le apuntaron con una pistola de arce, ella saltó en su ayuda y se preparó para recibir el golpe. Rita no quería morir por él en absoluto. Solo quería mirar a la cara del protagonista antes de morir, ver cómo se recuperaba. Eso era todo lo que quería. Después de eso, la heroína pensó que su renacimiento terminaría, porque había perdido las ganas de vivir. Y por primera vez, y por primera vez, y por primera vez, y por primera vez, quería morir en sus propios términos. Pero al final renació por 4.ª vez y despertó en un cuerpo nuevo. Afortunadamente, en cada una de sus vidas conocía el argumento de la novela en la que se encontraba casi a fondo. Una vez que aparecía en el nuevo cuerpo, era como si la información surgiera en su cabeza. La información sobre la novela aparecía en sus recuerdos, como si la hubiera leído en algún libro. Su primera vida fue una novela web.
La segunda fue un mundo de artes marciales. En la tercera estuvo encerrada en una jaula. Y la cuarta resultó ser una novela. En esa novela, la protagonista es Alicia Valentine y Rosetta es su hermanastra Belmo. Ante todo el ducado, un bastardo al que nadie quiere. En ese mundo, la revelación de la villana principal no fue nada buena. Primero, la hermanastra acosó a Alicia y al final fue brutalmente asesinada por la protagonista. Resultó que en su cuarta vida no era más que una estúpida villana que caminaba hacia la muerte ella misma. Y aquí está de nuevo, pensando que tiene un problema sólido, solo que ahora no es la heroína principal y no tiene misiones especiales. Así que puede simplemente no hacer el mal y descansar un poco. La heroína se dio cuenta de que todavía le importa algo. Durante estas 5 vidas, teniendo en cuenta la actual, aprendió algunas cosas que no se deben violar. No intimidar a los niños, no darse en ofensa y tener cuidado con la familia. También hay que deshacerse siempre de los problemas innecesarios. Por muy poco acostumbrada que esté al dolor, no va a soportarlo. Los mundos cambian, pero el dolor es el mismo. Recordó que su hermana y niñera se llama Katie, y ella es la fuente de este dolor, así que tendrá que deshacerse de ella. Mientras Rosetta pensaba en cómo deshacerse de la niñera, su hermana se le acercó en el jardín. Giró la cabeza en dirección a su hermanastra. Alicia llevaba un bonito vestido rosa y unos tulipanes en las manos. La hermana menor, al ver a la mayor, escondió inmediatamente los tulipanes a sus espaldas. Pero ya era tarde y Rosetta se fijó en los tulipanes de su hermana. Con voz tranquila e inexpresiva saludó a su hermana, como con miedo en la voz. La protagonista se preguntaba por qué era tan tímida al hablar con ella, porque aún no había tenido que hacerle nada malo según la trama de la novela. A pesar de que la dueña del cuerpo llevaba mucho tiempo celosa de ella, aún así no dejó pasar más espacio para ignorarla. Después de eso, la hermana mayor saludó a la hermana menor. Después de estas palabras, la protagonista de la novela estaba muy avergonzado, por lo que tenía manchas de color rosa en la cara. Después de permanecer un rato de pie, habiendo cobrado valor en este hermoso jardín, se volvió hacia Rosetta. 3 hermosos tulipanes se colocaron delante de la cara de la heroína. Esto la puso en un estado de confusión. La hermana menor dio las gracias a su hermana mayor con desparpajo en la voz y con un sentimiento de gratitud. Rosetta, con cara de sorpresa y sin entender por qué, le preguntó por qué le daba las gracias. Avergonzada de nuevo, Alicia bajó la mirada y recordó el día de ayer, cuando Nani había querido castigarla por su travesura y su hermana había decidido recibir el golpe y le había dado un pañuelo. Rosetta se acordó de ayer y de cómo había estado dispuesta a recibir el golpe por sí misma, a pesar de que ni siquiera le habían pegado, y el pañuelo que le había dado antes de marcharse en silencio. Su hermana había sollozado tan lastimosamente que no pudo evitar dárselo. Al fin y al cabo, se le partía el corazón. No entendía por qué su hermana se lo agradecía tanto y le decía que eran pequeñeces. Pero ella le dijo que no lo eran y que le estaba muy agradecida. Alicia le dijo que solo había cogido las flores para darle las gracias. La chica pensó que después de todo, era mejor aceptar su amabilidad. Al fin y al cabo, todas las heroínas son muy amables. Con una sonrisa en la cara, la hermana mayor dijo que las flores eran muy bonitas y le dio las gracias por ellas. Al oír estas palabras, la hermanastra protagonista de la novela esbozó una sonrisa, aunque hace poco todavía estaba muy avergonzada, y ahora resultaba que no las flores eran tan hermosas, sino que ella era varias veces más hermosa que ellas. Se alegró mucho de oírlo. En ese momento, Rosetta volvió a pensar que la sonrisa de su hermana le recordaba a alguien, a ella de una vida pasada, y que había sonreído así alguna vez. Ahora sonriente, Alicia continuó diciendo que las flores de verano son muy bonitas, y como a su hermana no le gusta ir al jardín, decidió ir a recogerlas ella misma. Y en ese momento,
La protagonista pensaba que por mucho que intentara recordar, lo único que le venía a la mente eran caras llorosas, caras de desesperación, de rabia y de ganas de destruir el mundo entero. Y al final, simplemente rendirse. Al final, solo habría arrepentimientos. Y por eso temía que a ella le esperara lo mismo. Apartando los pensamientos, Rosetta se volvió hacia su hermana, captando su atención. Su hermana la miraba expectante. Luego, mirando a su hermana, le dijo dulcemente que era muy guapa. Estas palabras hicieron que Alicia se sintiera muy avergonzada y la llevaron a sonrojarse de nuevo. Ella se limitó a repetir que no pensaba así. Para ella, su hermanastra es mucho más guapa. Incluso tiene un color de pelo diferente al de su familia. En ese momento, la heroína pensó que su nueva hermana era tan patética. No siente más que simpatía, solo porque la ve como su yo del pasado. Era un nuevo día. Por la mañana temprano, Rosetta se despertó de nuevo de un sueño, pero no de un sueño normal, sino de una pesadilla. Esta vez soñó, no con su vida pasada, sino con la protagonista de la novela en la que había caído. Estaba muy asustada. La niñera, por enésima vez, estaba castigando a Alicia por una falta. Sí, tanto que ella gritaba mucho y no quería. Leo, que no estaba muy lejos de su habitación, oyó unos gritos extraños y fue a comprobarlo. Cuando entró en la habitación, vio una imagen terrible de Katie golpeando de nuevo al protagonista de la novela. Era una imagen horrible. La chica sollozaba muy fuerte y estaba toda golpeada. Después de este incidente, el autor fue castigado. Resultó que se trataba de la niñera de las dos herederas del duque, que durante muchos años atormentó a su familia. La verdad sobre ella se reveló solo ahora. Sin embargo, aunque ella murió, pero causó a Alicia un trauma muy fuerte, y Leo utilizó esta debilidad para manipularla. Ante los ojos de Rosetta, la protagonista de la novela, que se aprovechó de la debilidad de su hermana menor y consiguió conquistar su corazón. Ella ha visto esta escena en sus recuerdos, y ahora la contempla en sus sueños, pero deseaba no haberla visto nunca. Tampoco entendía por qué ese momento concreto aparecía en su sueño. En el sueño, se acercaba a su hermana y la abrazaba, y ella decía en ese momento que no quería seguir viviendo así. Y así nuestra heroína vuelve a despertar de otra pesadilla. Ahora se da cuenta de que la compasión es un sentimiento bastante extraño y aterrador. Al sentir lástima por alguien, no se da cuenta de cómo empieza a querer ayudarla, aunque le duela a ella misma. Mientras toma una taza de té, vuelve a pensar que los sueños la han vuelto más sensible y que no podía dejar que el miedo se desarrollara más. También se dio cuenta de que si ella iba a ser la protagonista, nunca tendría una vida tranquila y que ningún suceso del libro no la conmovía, solo había que distanciarse lo más posible de su hermana. Y aquí de nuevo la niñera favorita de las dos hermanas dice sus instrucciones a su hermana menor de no hacer ruidos cuando toma el té. Después, Alicia se disculpó, aunque la protagonista no entendía por qué se disculpaba, porque no oía ningún ruido. Al cabo de un rato, después de terminarse el té, la protagonista de la novela hizo accidentalmente algún sonido extraño. Al darse cuenta de lo que había hecho, se disculpó de inmediato, e inmediatamente aparecieron lágrimas en sus ojos. Pero en ese momento, la niñera, con ira en los ojos, le ordenó que se levantara. Alicia seguía disculpándose y diciendo que no volvería a ocurrir, y la hermanastra se sentó atrás y se limitó a mirar. Pero Katie, sin escuchar a la niña, la agarró inmediatamente del brazo y la arrastró hasta el látigo para castigarla. Por el camino, le dijo que había que castigarla varias veces para que no volviera a ocurrir. En ese momento, Rosetta se quedó sentada mirando cómo castigaban a su hermanita. Y aquí de nuevo una extraña premonición en su corazón. Recuerda aquel sueño en el que su hermana decía que no quería vivir así. Justo entonces, Simano. Una taza de té se cae y se hace añicos. Esto llama la atención. Los golpes se detienen. Katie mira interrogante a Rosetta y le pregunta qué ha pasado. En ese momento,
La niña le pregunta a su vez si quiere hacerle algo. La protagonista pregunta si Katy tiene algo que decirle, llamándola niñera. Con esas palabras, la ha sumido en el estupor. La cara de la niñera se tuerce y mira a la heroína con ira. Inmediatamente, se levanta de su asiento y se dirige hacia ella con un látigo en las manos, diciéndole que cómo se atrevía a llamarla así. Luego le agarra la cara con la mano. En ese momento, una confiada Rosetta le retira la mano y la sujeta. Katy no entiende cómo ha pasado esto, ni cómo ha conseguido una fuerza tan monstruosa en su mano. Piensa que no es posible, ya que es una chica tan frágil. La mujer recuerda que se supone que ella es la fuerza y que sus hermanas son sus víctimas. Al fin y al cabo, eso es un hecho. Recuerda haberlas criado durante 6 años y haberse asegurado de que, a los 12, la temieran como a la muerte. Y ahora son 13 años desperdiciados, pero ella no entiende por qué ha sido así. El agarre de la mano de la protagonista le pareció el de un águila enorme cazando a un ratoncito. Gritó y pidió que la soltaran. La heroína, con mirada decidida, no soltó ni por un segundo a su agresor. Ella, a su vez, seguía intentando zafarse de su agarre. Al soltarse e intentar zafarse, la mujer la golpeó con la mano libre. Pero la chica se mantuvo con ecuanimidad y no se movió ni un segundo. Parecía como si todo estuviera a su alcance. Y la mujer, a su vez, intentaba zafarse del agarre lo antes posible. Todos los intentos de Katy por quitarle la mano hicieron reír a Rosetta. Y en el mismo momento sonrió y le soltó la mano. Al perder el equilibrio, la mujer se desplomó inmediatamente en el suelo. Con la mirada perdida, se quedó sentada y en silencio. Con una sonrisa de satisfacción en la cabeza, la chica pensó que, después de todo, la propia niñera había pedido que la soltaran. Ahora que no se queje. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la protagonista. Parecía como si se estuviera burlando de la mujer mayor. Le preguntó si estaba bien, poniendo a la mujer en un estupor aún mayor con esas palabras. La niñera se quedó allí sentada, con una expresión de incomprensión en el rostro. ¿Cómo demonios podía haber acabado así esta situación? Al mismo tiempo, Rosetta apartó los ojos de la mujer y se dirigió hacia la puerta, lanzándole una última mirada desdeñosa. Mientras caminaba hacia la puerta, encontró el instrumento de su dolor tirado en el suelo, justo delante de ella. Era el mismo látigo que Nani utilizaba para golpear constantemente a las 2 hermanas. Con una fuerte patada de su pie, nuestra heroína soberana rompió esta arma en 2 pedazos. Pasando por encima del látigo roto en 2 pedazos, caminó tranquilamente hacia la puerta. Luego se detuvo y se dirigió a su nombrada hermana, preguntándole si quería acompañarla. Toda la escena fue muy desconcertante para Alicia. Tras las palabras de su hermana, se preguntó si podría marcharse tan fácilmente. Después de todo, en 12 años nunca se había ido sin el permiso de su niñera. Giró la cabeza hacia su niñera y la miró. Ella, por su parte, estaba sentada en muy mal estado. Parecía muy deprimida. A la chica le pareció que a la niñera ahora no le importaba, literalmente todo. Pero todavía tenía una vaga duda sobre toda la situación, cuando de repente vio que la hermana mayor había abandonado la habitación por completo. Al ver esto, inmediatamente corrió hacia la puerta, preguntándose si era realista salir sin preguntar a nadie. A la muchacha le pareció que, desde la puerta abierta, hasta el aire del otro lado parecía fresco. Al salir corriendo por la puerta, se encontró en un pasillo cubierto de mármol. Mirando a su alrededor, Alicia vio la silueta de su hermana de pie, de espaldas a ella. Fue entonces cuando Rosetta se quedó pensativa. Se preguntaba si era correcto actuar tan precipitadamente. Aunque le parecía un error, lo era a medias, pues conocía el carácter de Katy. Era una serpiente escurridiza que se creía una santa. Katy le caía muy mal a la protagonista. Pensaba que debería haberla puesto en su lugar. Y después de lo que le había hecho, tarde o temprano querría vengarse, así que era mejor ocuparse de ella pronto, de una vez por todas, con un golpe cuidadoso.
pero decidió que eso vendría más tarde y hoy solo estaba ayudando a su hermana pequeña. No podía enfadar a Katie. Además, había aprendido algo sobre su nuevo poder. Alicia repasó los pensamientos de su hermana sobre su nuevo poder. Distraída de sus pensamientos, la heroína le dijo que se fuera a su habitación, pero la chica dijo que tenían que hablar. Rosetta le preguntó que de qué necesitaban hablar, que mejor se fuera a descansar. Entonces pensó que al menos ahora su hermana no estaba sollozando. Literalmente en ese momento, dicha hermana le gritó que no volviera a hacer eso, llevando a la heroína al estupor. Esas palabras la pusieron literalmente en un estado de confusión, y su cara mostraba claramente signos de incomprensión. En ese momento Katie estaba sentada en la habitación y no entendía cómo la chica podía hacerle eso. Después de todo, siempre le había tenido terror, y no entendía cómo podía haberse sentido tan intimidada por ella. Apretando los dientes, la mujer murmuró algo en voz baja. Decidió que aquello era imperdonable, y la venganza le sería devuelta multiplicada por 10. Alicia seguía pidiéndole a su hermana mayor que no lo hiciera, y su hermana en este punto pensó que ella misma no quería hacerlo, y no quería convertirse en una protectora o una hermana de verdad. Simplemente sintió pena por esta chica y no pudo contenerse. Se había arriesgado tanto con esto. Todo fue por sus lágrimas y por su sumisión. Fue interrumpida de nuevo por la chica. Decía que por su culpa, su hermana ahora tenía un arañazo. Se avergonzaba de que por su culpa la hubieran herido y le hubieran dejado una herida. Al oír esto, Rosetta sonrió. Pensó que estaba llorando por una cosa tan pequeña. Solo era una herida. Aunque pensaba que era blanda y llorosa, no creía que lo fuera tanto. Se acercó a la protagonista de la novela, le puso la mano en la mejilla y empezó a secarse las lágrimas, diciendo que le pediría a Marie que le curara la herida. Después de secarse las lágrimas, bajó la mano, se dio la vuelta y se dispuso a marcharse cuando de repente su hermana se volvió de nuevo hacia ella. Alicia agarró suavemente la manga de su vestido, preguntándole a la otra si quería cenar con ella. Rosetta no esperaba una oferta así de su hermana, y por eso se sorprendió un poco, pero después de pensarlo, aún así aceptó. Las palabras de la hermana mayor agradaron a la menor, que sonrió, e inmediatamente la abrazó ligeramente. Pero de repente, alguien más apareció en la habitación, llamando la atención de las chicas. Un joven apareció ante los ojos de Rosetta. Era su hermano Damian Valentine Jr., el duque de Valentine. Al verle, Alicia soltó a su hermana e inmediatamente corrió hacia su hermano. Sin dudarlo un instante, lo abrazó de inmediato. Sonriendo, su hermano le dijo que corría como un cachorro. En ese momento, la hermana menor dijo que hacía tanto tiempo que no se veían, y le preguntó si había terminado sus asuntos en el norte. Damian demostró con su expresión facial que no lo había hecho. Al darse cuenta de ello, la protagonista de la novela le preguntó si volvería a marcharse, y él respondió que probablemente sí. Ella le pidió entonces que tuviera un poco de cuidado, y él le prometió que lo haría. Rosetta en ese momento se quedó mirando lo que ocurría delante de ella. Luego miró casualmente a su hermano, y ella comenzó a mirarlo de cerca. Después de mirarlo detenidamente, se dio cuenta de que Damián se parecía mucho a Rosetta. Por los recuerdos de la anterior dueña del cuerpo, recordó que era el hermano de Alicia, su hermanastro. Pero viendo el color de sus ojos y de su pelo, se diría que eran parientes, aunque el parecido exterior no era tan importante. Pero por mucho que se parezcan a la familia real, la protagonista nunca estará con él. Para recordar la trama de esta novela, ella se dio cuenta de que no era una persona querida para él. Era la hija de su peor enemigo, responsable de la muerte de su madre. De repente se sintió preocupada porque él llevaba muchas semanas sin venir y necesitaba algún tipo de saludo apropiado. Una vez que terminó con sus pensamientos, sonrió dulcemente y le preguntó a su hermano cómo estaba. Él le contestó que bien y le preguntó cómo estaba ella. De repente, a Damian le cambió la cara y empezó a mirar a la chica con dureza. Con esa mirada la asustó un poco.
Entonces ella se preguntó qué le pasaba y le preguntó qué le pasaba en la cara. La niña recordó que aún tenía una herida en la cara por haber sido golpeada por la niñera. El hermano le preguntó qué le pasaba en la cara. En respuesta, la heroína le dijo que no era nada, que era poca cosa y que no se preocupara. También le pareció mal que pensara que era a propósito. Después de todo, la última vez que el duque más joven había llegado a la mansión Rosetta, le había regañado por el alboroto y desestimado el rumor. El plan de Katie estaba detrás de todo. Intentaba arruinar su reputación para quedar como una santa. La protagonista decidió que los malentendidos innecesarios no eran necesarios. Vlad le pidió que tuviera un poco más de cuidado y ella le prometió que lo haría. Tras una breve conversación, se hizo un momento de silencio en la habitación. Rosetta se disculpó y dijo que se iría a su habitación. Se dio la vuelta con paso rápido y se fue a su habitación. Olesia intentó recuperarla, pero ya había desaparecido por la puerta. Rosetta se dio cuenta de que estaba muy cansada. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, se arrepintió de no haber cenado con Alicia después de todo, pero luego decidió que era mejor dejar que se quedara con su hermano, ya que hacía mucho tiempo que no lo veía. Mientras estaba allí tumbada, no dejaba de pensar que aunque se hubiera quedado con ellos, habría sido una cena muy extraña, porque aunque no hubiera ninguna animosidad entre ellos, simplemente habría incomodado a todo el mundo. Le parecía que podría haber habido rabia y culpa entre ellos, aunque los sentimientos de Damian hacia ella eran mucho más complicados de lo que ella podía describirlos. En la trama de la novela, Rosetta es una hija ilegítima que nunca debería haber venido al mundo, y su madre era una criada que se convirtió en amiga íntima de la familia ducal. Un día decidió aprovecharse de su confianza. Un día envenenó las bebidas del duque y la duquesa con drogas. Añadió somníferos a la copa de la duquesa y un fuerte alucinógeno a la del duque. Y así, envenenándolo, pudo nublar su mente y hacerse pasar por la duquesa. Debido a esto, ella pasó la noche con él. Inmediatamente después, huyó de la finca y ocultó la verdad durante años. Y así pasaron los años, y muy pronto Alicia tenía 4 años, y entonces esta doncella apareció de repente en el ducado. Con Rosetta en brazos, la hija de cabellos plateados y ojos dorados, contó toda la verdad, e inmediatamente declaró que quería convertirse en la segunda esposa del duque. La doncella trató de presionar la amabilidad del duque y la duquesa, y esperó que la perdonaran por haber tenido esa niña. Pero no fue como ella había soñado. El duque, al enterarse de toda la verdad, se enfureció al oír sus palabras. El duque no podía creer sus palabras. Después de un momento de confusión, gritó cómo se atrevía a traicionar su confianza. Entonces, sin dudarlo un instante, desenvainó su espada y mató a la doncella de un poderoso golpe, sin dudarlo un instante. Afortunadamente, Rosetta no sufrió el destino de su madre. Todo gracias a la duquesa, que creyó que la niña no era culpable de nada. Detuvo al duque y abrazó maternalmente a la niña que lloraba. Incluso decidió incluirla en la herencia, para que su marido no tuviera más remedio que inscribirla en el árbol genealógico. Y así, cuando ya parecía que la tormenta en la corte ducal había terminado, la duquesa enfermó de una fuerte fiebre. Su salud se había visto muy minada por el nacimiento de Alicia, tras el cual su cuerpo se debilitó mucho. La traición de un amigo íntimo y la repentina aparición de una hija ilegítima la llevaron a un estado crítico. En primavera, el día en que Alicia y Rosetta cumplían 6 años, la duquesa murió. Antes de su muerte, solo pidió a su marido que se ocupara de sus hijos. Después de todos estos acontecimientos, la relación entre el hermano mayor y la hermanastra se volvió extraña. Siguiendo la última voluntad de la duquesa y sabiendo que los niños no son culpables de nada, Damián intentó aceptarla como su propia hermana. Pero entender algo con el alma y aceptarlo con el corazón son 2 cosas distintas.
En aquel momento, Alicia era demasiado joven para comprender toda la situación, pero su padre y su hermano odiaban a la hija de la criada. Cuando la vieron, recordaron inmediatamente lo que la duquesa había pasado por culpa de su madre. Para mitigar el dolor de la pérdida, se lanzaron de cabeza al trabajo. Para evitar ver a la niña, temían los recuerdos porque la culpaban de todos sus problemas. Sumirse hasta el cuello en los negocios y evitarla por completo era la única solución para ellos. Pero todo esto trajo más desgracias para Alicia. Como su padre y su hermano casi nunca estaban en casa, siempre estaba sola. La mayor parte de su educación corría a cargo de una niñera muy estricta. Katie les había dicho desde que eran bebés que no contaran a nadie lo que ocurría en la habitación donde los criaba. Decía que era responsabilidad de cada niña ser castigada por sus errores, así que no se lo contaran a los adultos. Violencia desde la infancia, una especie de lavado de cerebro para las niñas. Y en la hermana menor, separada de la familia, tuvo un efecto aún mayor. Y así, la protagonista se queda en su habitación, pensando. No se da cuenta de lo que Damian ha estado haciendo todo este tiempo. Aunque hay muchas razones para la incomodidad entre ella y él, al fin y al cabo, es la hija de quien llevó a su madre a la muerte. Aunque su hermano mayor prometió a su madre cuidarla y aceptarla como parte de la familia, él sigue queriendo dejar las cosas como están. Pronto, la muchacha se levantó de la cama, pues los pensamientos no la dejaban dormir. Sentada en la cama, la heroína pensó que antes que nada debía pensar en una forma de deshacerse de Katie, mientras el duque más joven aún estuviera en la finca, ya que solo él y el duque son capaces de echarla, así que no podía perder esta oportunidad. Entonces, recordó que había una cosa más en la que tenía que pensar. Era el poder que sintió cuando agarró la mano de Nani. Se sentó pensativa, sin entender qué había pasado entonces después de todo, o cómo podía usar ese poder. Después de sentarse y concentrarse un rato, sintió algo. Pensó que era la misma sensación que la última vez. Un poder tan familiar, tan distante y mucho más poderoso de lo que la chica había pensado. En ese momento se quedó allí sentada, concentrándose solo en la sensación de ese poder. Rosetta podía sentir el poder corriendo por todo su cuerpo. Estaba oculto en lo más profundo de su ser. Recordó que en una de sus vidas pasadas ya había despertado ese poder. Después de pensar un poco, se le ocurrió que había sido en su segundo renacimiento. Era ese poder interior. Ahora la chica estaba confusa. Era la primera vez que le ocurría algo así. De alguna manera, el poder que había utilizado en su segundo renacimiento estaba fluyendo en ella. Ahora se preguntaba si podría utilizarlo en este mundo. La protagonista renace en el cuerpo de un nuevo personaje del libro tras su muerte y conserva los recuerdos de todas sus vidas pasadas. Por mucho que lo intentara, tenía que empezar de nuevo. Pensó que si conservaba sus poderes, nunca se encontraría en una situación desesperada, como la de su tercer renacimiento. Pensó que, después de todo, su cuerpo era débil y que no podría desarrollar todo su potencial, pero ahora sería capaz de valerse por sí misma, y ninguna persona hostil podría hacerle daño. Decidió que, en cualquier caso, no utilizaría ese poder, pero estaría mucho más tranquila con él. Después de sentarse un rato, se dio cuenta de que algo iba mal en su cuerpo. Tosiendo un poco, se encontró sangre en la mano, que le salía a borbotones por la boca. Recordó que a ella también le había ocurrido una vez. La sangre empieza a brotar cuando el destino de un personaje cambia o cuando se produce un gran shock. Este poder no es estable. La heroína recordó que no podía contener sus sentimientos y utilizó el poder, permitiendo que la rabia la controlara. Probablemente fue este poder el que causó el susto de Katie. Sabía de lo que era capaz su niñera y ahora quería saber si podría manejar su nuevo poder. Pero primero, ya que tenía este poder, tenía que averiguar cómo controlarlo adecuadamente. Después de todo, no quería convertirse accidentalmente en una asesina brutal. Rosetta no quería mostrar su poder delante de Alicia,
pues no podía imaginarse su cara de susto si algo así ocurría para ayudarla. Quería deshacerse de Katie y solo Damian podía ayudarla con eso. Necesitaba que su hermano viera en persona los abusos de la niñera. Ella no podía hacerlo sola, así que necesitaba un ayudante para hacerlo. La persona adecuada para traer a Damian en el momento adecuado. La heroína sabía qué personaje sería el más adecuado para el papel. La protagonista se sumió en sus cavilaciones cuando, de repente, alguien entró por la puerta. Era la chica a la que había llamado. Esta chica resultó ser Marie, su criada personal y subordinada directa de Kathy. Rosetta pidió a la criada que le preparara un baño. La criada se sorprendió por la respuesta, pero contestó que lo haría enseguida. En su mente se preguntaba por qué, ya que su ama nunca se bañaba después de las lecciones de Katie. La criada se quedó pensativa mientras recogía toallas limpias, cuando de repente el protagonista entró en la habitación y le pidió que le ayudara a bañarse. La chica se sorprendió y la heroína continuó su discurso, diciendo que pronto haría su debut, por lo que quería recibir los mismos tratamientos que el resto de los nobles. Marie se lo pensó un momento, pero Rosetta volvió a preguntarle si podía recibir los mismos tratamientos que los nobles, o si la chica no pensaba lo mismo. Esta respondió que por supuesto que creía que podía. A pesar de su sonrisa, la doncella ocultó sus pensamientos en su corazón. No quería hacerlo, porque si ayudaba, vería las cicatrices en el cuerpo de su ama, y al final no tendría más remedio que informar al duque o al joven amo. Y por eso, Katie sería castigada. Ella realmente no quería eso. Después de todo, con su niñera ayudándola durante 7 años, ella también tenía pensamientos en su cabeza que si todavía Nanny no haría nada, entonces ahora la muchacha lo conseguiría de ella para snitching. Después de estos pensamientos, ella llegó a la conclusión de que no había manera de que ella viera esas cicatrices. Marie, en su cabeza, ideó un plan. Entonces dijo que Kathy le había dicho que aún no le estaba permitido hacer tal cosa y que le pediría permiso y la ayudaría en otra ocasión. Rosetta estuvo de acuerdo con ella, diciendo que por supuesto era mejor que lo hiciera. Y la criada añadió que era mejor no hacer nada de eso sin el permiso de la niñera. En este punto, la protagonista ya tenía un plan madurado. La heroína empezó a estirar la capa que llevaba encima del vestido. Mientras la criada seguía diciéndole algo, de repente se deshizo de la capa y se bajó un poco el vestido. En el lugar donde acababa de estar la manga, se podían ver fuertes cicatrices y cortes. Al ver esto, Marie giró inmediatamente la cabeza. Preguntó temerosa a su ama qué estaba haciendo y qué le había pasado. De repente su ama la cogió de la mano y le dijo que mirara atentamente todas esas cicatrices. Le dijo que todas estas cicatrices habían aparecido por su culpa. También le preguntó cuánto tiempo más pensaba que podría engañarla. Con todas estas palabras, la chica horrorizó a su criada, que no entendía qué estaba pasando y qué contestar. Inclinándose hacia la pobre chica asustada, la protagonista la cogió por el cuello y le preguntó cuánto le pagaba a su niñera, ya que estaba dispuesta a arriesgar su vida con tal de quedarse callada. Ahora Marie lo comprendía todo. El ama había venido para darle una última oportunidad de salvarse, pero se dio cuenta demasiado tarde. Rosetta le había dicho a la subordinada de Katie que había sido criada durante 7 años y que solo tenía ojos para ella. Y todas las cicatrices que podía ver en el cuerpo de su ama eran de todos esos años. Con todas estas acciones, hizo llorar a Marie, que solo le pedía clemencia y que no le hicieran nada. Ella ya la creía muerta. Ella y la heroína la sujetaron por el cuello, estrangulándola un poco para que ya no pudiera respirar. Pidiendo clemencia, la doncella juró que solo la serviría a ella. Con una mueca, la chica lo aceptó. A continuación, con una sonrisa socarrona en la voz, la heroína le dijo que no era Kathy quien decidiría su destino, sino que su suerte estaría en manos de la familia Valentine. Por la noche, 2 muchachas se paran frente a la ventana, el ama y la criada.
La criada pregunta si todo va a ir bien, a lo que el ama le dice que por supuesto que todo va bien y que si ocurriera algo no actuaría. Rosetta vuelve la cabeza hacia Marie. Parecía muy deprimida. Pensaba que hoy traicionaría a la mujer a la que había obedecido durante 7 años, y quizá por eso desconfiaba tanto de su nueva ama. Pero estos problemas no preocupaban a la heroína, porque la criada debería haber pensado en las consecuencias de sus actos mucho antes. Al día siguiente, la protagonista y su criada fueron a ver a su hermana. Ella no podía creer lo que veía en sus ojos. Estaba muy contenta y sonreía como si hoy fuera una especie de día de fiesta. Alicia le preguntó a su hermana si había alguna razón por la que había venido, pero su hermana le dijo que era solo por diversión. Antes de sus clases con Katie, la hermana menor siempre se siente muy sola y tiene que luchar sola contra la excitación. Está constantemente pensando en lo que puede pasar a continuación y la excitación llega a un punto en que no puede ni respirar sin un sorbo de té. La hermana le preguntó a la menor si tenía tanto miedo a la oscuridad que solo de pensarlo se estremecía. A lo que la menor respondió que solo tenía un poco de miedo a la oscuridad. Rosetta se dirigió hacia el armario. En ese momento, Alicia se preguntó si quería pedirle prestado un vestido casualmente. Después de pensarlo, se lo pidió a su hermana. Esta le contestó que solo necesitaba uno de sus vestidos, a lo que su hermana sonrió y alegremente le preguntó qué color le gustaba y fue a estrujárselo. En ese momento, la protagonista encerró a su hermana pequeña en el armario. La niña encerrada en el armario intentó abrir la puerta, pero no cedía y preguntó qué pasaba. Pensó que su hermana mayor la había encerrado en el guardarropa, pero no tenía claro por qué. Alicia siguió llamando e intentando salir del guardarropa, rogándole a su hermana que abriera la puerta. Pero Rosetta le dijo que la dejaría salir cuando terminara la clase y le dijo que se sentara tranquila y no llorara. Pero la hermana pequeña seguía sin entender lo que pasaba y pensaba que la mayor estaba tramando algo otra vez y no le gustaba. Y el plan de la protagonista era asumir el castigo en su lugar. Al salir de la habitación de su hermana, pensó que parecía que su relación hoy iba a estar completamente arruinada para siempre por haberle hecho algo así. Originalmente en la trama de la novela, cuando el duque y Damian se enteraron de los abusos de Alicia, regresaron inmediatamente a la mansión y se dieron cuenta de que habían ocurrido cosas terribles en su ausencia. Por acoso se referían a los castigos de su niñera. La niña sufría terriblemente. Entonces su hermano y su padre le prometieron que no permitirían que esas cosas volvieran a suceder. Solo fue necesario que se quedaran en la finca y el estado de Alicia empezó a mejorar. Y una vez que la familia empezó a ocuparse de ella, enseguida empezó a ocuparse ella misma de los demás. Pero detrás de todo este panorama halagüeño había un problema. Todos empezaron a olvidarse de Rosetta. La protagonista se acordó de la trama y, como pensaba, antes decidió distanciarse del protagonista de esta novela y vivir tranquilamente sola. Por último, preguntó a su criada si había memorizado todo lo de su plan y ella respondió afirmativamente. Nani, amargada con su hermana mayor, se dirigió con paso rápido a su lección. En su mente, urdió un plan para vengarse de ella. Ya no podía permitir que la hicieran el hazmerreír y quería poner a la fanfarrona en su sitio, rompiéndole el pie que había pisado. Al entrar en la habitación, vio a la protagonista sentada con una taza de té, pero estaba sola y la saludó. La mujer le preguntó por qué estaba sentada sola y dónde estaba Lady Alicia. La chica dijo con una sonrisa burlona que no se encontraba bien y que por eso no vendría. A lo que la niñera dijo que no sabía que estaba enferma. A lo que la joven ama se rió y dijo que ahora sí lo sabía. Katie se volvió hacia Rosetta y le dijo que no sabía lo que planeaba esta vez, pero que su resistencia era inútil. Añadió que por mucho que intentara ayudar a Alicia, nunca sería su verdadera familia. La niña pensó que la verdadera Rosetta, al oír estas palabras, en su lugar habría llorado hace tiempo,
Pero por desgracia, para la niñera que ahora tenía delante, no era ella, sino la que ni siquiera recuerda su verdadero nombre. La protagonista respondió a esas palabras a ella, por lo que realmente nunca podría ser real. Tras esas palabras, preguntó si la niñera se creía mejor que ella. La mujer se puso pálida, pero aún volviendo en sí, le dijo que sí, que lo pensaba. Riéndose en su cara, la chica le dijo que podía arrastrarla con ella. Después de todo, ella ya había hecho muchas cosas últimamente. Con esas palabras, persiguió a Katie en un estupor una vez más. Con una sonrisa sarcástica, continuó diciendo que a ella solo la echarían, pero a la niñera la meterían en la cárcel por abusar de la verdadera Valentine. Esto enfureció mucho a la mujer. En un arranque de agresividad y con una fuerza terrible, su mano abofeteó la cara de la niña que estaba allí sentada esperándolo, provocando la ira de la mujer. La cara de la niñera directamente destilaba agresividad y gritó preguntando a la niña cómo se atrevía a decir semejante cosa. Tampoco entendía cómo alguien como ella podía amenazarla, pero ante estas acciones y palabras, Rosetta solo sonrió, preguntándose por qué la mujer golpeaba lugares que estaban a la vista. Después de todo, podría acarrearle consecuencias muy graves, y ya se había olvidado de ellas. La niñera sonrió y dijo que las únicas consecuencias eran para Alicia, pero no habría consecuencias para ella, porque no era útil para nadie. Al fin y al cabo, lleva tiempo paseándose con un arañazo en la cara y a nadie le importa. Se rió en la cara del protagonista y dijo que nadie le había preguntado de dónde le había salido el arañazo, porque a nadie le importa y nadie se preocupa por ella, porque por muy buena hermana que fuera, seguiría siendo una sucia mestiza. La chica la interrumpió y dijo que, después de todo, seguirían comprobando quién sería la ganadora. Al mismo tiempo, cogió una taza y la tiró contra el suelo, haciéndola añicos. Cogió el fragmento de la taza en la mano y le preguntó a Nani qué pasaría si ella hiciera algo. Inmediatamente apretó el fragmento, cortándose la mano, de la que manó mucha sangre. La niñera no entendía lo que estaba pasando y la niña le preguntó si le pasaría algo. ¿Sería realista que estaría bien? Rosetta miró el reloj y ya era casi la hora de que volviera el joven maestro. Se agachó y con la mano ensangrentada empezó a recoger los fragmentos. En ese momento, Katie, sin darse cuenta de lo que ocurría, le preguntó si estaba bien. De repente, alguien entró en la habitación. Al oír pasos, la chica miró hacia la puerta y fue justo cuando entró el joven duque. Dijo que le habían dicho que había dejado fuera a Alicia y quería saber por qué. En ese momento, Nani no entendía por qué estaba aquí el joven duque y qué hacía aquí. Al entrar en la habitación, Damian vio un espectáculo aterrador. Su hermanastra estaba sentada en el suelo con la mano ensangrentada. Había una taza de té rota a su lado y su niñera estaba de pie junto a ella. Parecía que la niñera la estaba obligando a recoger la taza. También en la cara de la niña había una fuerte marca del golpe. Al ver esta imagen, el señorito se enfadó y preguntó a la criada en tono grosero qué estaba pasando. Estas palabras asustaron mucho a la mujer, que no sabía ni qué decirle. Entonces miró a Rosetta, que estaba sentada con una pequeña sonrisa de satisfacción. Y Katie se dio cuenta de que, después de todo, había sido la hermana mayor quien había montado todo aquello. Había encerrado a Alicia y obligado al duque a ir a verlas. Luego la había obligado a golpearla con sus palabras, y ella misma se cortó la mano. Nani pensó con lágrimas en los ojos que la muchacha estaba haciendo como si ella se lo hubiera ordenado, y entonces empezó a recoger las astillas. Se preguntó si estos 13 años que había dedicado a esta casa pasarían en vano para ella, pero decidió no rendirse, porque si lo hacía ahora, para ella equivaldría a la muerte. Asustada, se dirigió al joven duque diciéndole que todo había sido un malentendido y que la escuchara. Dijo que ella también se había enterado de que Rosetta había encerrado a Alicia en algún lugar
y por eso le rogaba que liberara a su hermana. Llorando amargamente, la mujer dijo que le había dicho a su hermana mayor que, por muy celosa que estuviera, no debía hacer algo así, y por eso le rogó que no volviera a hacerlo. La protagonista se quedó en silencio y solo observó a la mujer que hablaba con su amo mientras lloraba. Continuó su conversación diciendo que, aunque le rogó que no volviera a hacer tal cosa, la mujer no la escuchó e incluso rompió una taza y se golpeó en la cara y luego se cortó la mano. Todo este cuadro se lo había montado ella misma. Después de decir todas estas cosas, la heroína se puso a pensar. Realmente suenan muy plausibles, porque a los ojos de Damian es Katie quien tiene autoridad, y Rosetta no es más que una adefesio. Tampoco es la primera vez que su hermanastra hace eso. La chica pensó que la niñera había escogido un muy buen curso de acción, y solo tenía que esperar la decisión de su hermano. Esperó a ver qué elegía él, si creer a sus propios ojos o confiar en la criada. Y así, el hermano escuchó todas las palabras que se habían dicho y se volvió hacia la hermana nombrada. Esta, a su vez, le sonrió dulcemente, presagiando lo que sucedería a continuación. Damian estaba a punto de preguntarle algo cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Desde la puerta abierta, Alicia entró corriendo en la habitación. Todos no entendían de dónde había salido ni cómo había salido por la puerta del armario. La llorosa hermana pequeña corrió hacia su hermana mayor a pequeños pasos, atravesando la habitación en tacones, pasando junto a su hermano. Se arrojó en sus brazos, tirándola al sofá. Al ver esto, la niñera inmediatamente se hizo cargo de la situación. Les dijo a las hermanas que si estaban asustadas, no pasaba nada, porque ella estaba con ellas, y que ahora todo iría bien, y les pidió que se acercaran a ella. Pero las hermanas solo se miraron entre ellas e ignoraron a la mujer. Alicia se dio cuenta de que el vestido y la mano de su hermana estaban manchados de sangre. Inmediatamente preguntó qué le había pasado, pensando que todo era por su culpa. La protagonista dijo que no era culpa de su hermana y que no todo era por su culpa. En ese momento, Damian reveló que Katie dijo que intentó convencer a Rosetta de que dejara ir a su hermana, y por eso, esta última la había amenazado de muerte. La heroína pensó que es poco probable que su hermana sea capaz de decir la verdad, porque Alicia ha estado sometida a violencia y presión durante mucho tiempo. Incluso el nombre de la niñera le resulta difícil de oír, por no hablar de todo lo demás. Por todos estos factores, la chica pensó que la niñera lo entiende todo y eligió esta opción de acción. En esta situación, parecía la más óptima para ella. Al fin y al cabo, si el señorito la creía, ella se saldría con la suya y su hermana mayor sería castigada. Rosetta cogió la mano de su hermana, atrayendo de nuevo su atención hacia ella. No quería que la otra agonizara y se obligara a hacer alguna estupidez y saltara por encima de sus capacidades. En respuesta a estas acciones, su hermana menor solo le sonrió dulcemente. Luego giró la cabeza y se volvió hacia Damián. Le dijo que no era en absoluto como Nani había dicho. Aquellas palabras llevaron a la mujer a un estado de horror. Tenía miedo de lo que iba a pasar después de todo. La llorosa Alicia dijo que la verdadera villana no era su hermana, sino la niñera que los había intimidado y golpeado durante años. Ella era la villana, y su hermana pequeña solo intentaba ayudarla. En ese momento, la niñera no tenía cara. La niña siguió hablando. Dijo que no era culpa de su hermana de ninguna manera, y que era Katie quien las había acosado todos esos largos 13 años. Todavía tenía cicatrices de todo ese acoso, y dijo que incluso podía mostrarlas. Una ola de ansiedad se apoderó de la niñera. No sabía qué hacer. Entonces acusó a Alicia de calumnia, y le dijo al señor que no era así, y que era a ella a quien debía creer. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una joven, y con una exclamación dijo que no era ella la que mentía, sino que era la niñera la que debía dejar de mentir a todo el mundo.
Dijo que no podía contarlo todo porque tenía mucho miedo. Quiso continuar su conversación, pero de repente gritó y cayó inconsciente en el mismo momento. Su hermana mayor la levantó y la sentó a su lado. En ese momento, Damian estaba aterrorizada. El protagonista se dio cuenta de que se había desmayado y recordó que, en efecto, en la historia original ocurría lo mismo. A menudo se había desmayado en situaciones de gran tensión. Ahora, sin embargo, la heroína miraba al joven duque y solo se preguntaba qué bando elegiría, el suyo, el de las hermanas o el de la odiada niñera Katie. Aún así, Damian eligió el bando de sus hermanas y todo fue como la seda a partir de ahí. Llamó a los guardias y les pidió que alejaran a la niñera de ellos. La niñera en ese momento gritó y juró que no era culpa suya. Mientras los guardias se llevaban a Katie, ella intentó por todos los medios salir. Entonces se volvió hacia Rosetta y le dijo que fuera a hablar con ella porque le debía algo que contarle y que lo sentiría mucho si no venía. Cuando se llevaron a la niñera, la protagonista quiso ir a su habitación, pero su hermano se lo impidió. Le dijo que tenía una herida y que debía esperar a que viniera el médico a ayudarla. Ella respondió que estaba muy cansada y que necesitaba descansar. Mejor deja que el médico vaya a su habitación. Le dijo a su hermano que era mejor que él se ocupara de Alicia ahora, ya que los últimos acontecimientos le habían abierto los ojos. Damian estuvo de acuerdo con sus palabras, solo se disculpó en último lugar. La chica pensó que sería mejor que se disculpara de forma normal o que no lo hiciera, aunque entendía por qué se disculpaba. Cuando le preguntaba a quién creía, si a ella o a la niñera, él nunca respondía. Sentía que la verdadera Rosetta no habría dicho nada ante tal disculpa. Sentía que al menos de vez en cuando debía ajustarse al carácter de la dueña original del cuerpo. La protagonista se dirigía a su habitación cuando, de repente, alguien la llamó. Era Mary. Quería decirle algo. Le dijo que había informado de todo al joven duque, como la chica quería. A él le dijo que Mistress Rosetta había encerrado a Mistress Alicia, pero no sabía dónde exactamente, así que era mejor que él mismo se lo preguntara a la señora. Después de eso, volvió directamente a la joven Alicia. Ella, a su vez, la amenazó con que si la criada no abría la puerta, saltaría por la ventana. Así que la criada no tuvo más remedio que dejarla salir. Me sorprendió que su hermana fuera capaz de amenazar. Entonces la chica le dijo a la criada que podía irse, pero le dijo que su ropa le quedaba muy mal, a lo que la heroína contestó que no había que preocuparse por ella, porque pronto vendría el médico y ella le cambiaría la ropa y se la daría a otra criada, y ella, que no fuera tras ella. Por fin la protagonista llegó a su habitación. Se dejó caer en su cama y se desplomó sin fuerzas, solo dándole vueltas a sus pensamientos sobre toda la situación anterior. Pensó en Alicia y Damián y en lo que pasaría después. Había sido un día muy duro para ella. La heroína tenía varias razones por las que había decidido seguir viviendo en el cuerpo de Rosetta. La primera razón era que ella no era la protagonista. Después de todo, ella no quería estar en primer plano y no quería ese tipo de papel, porque el fondo era mucho mejor. Aunque al principio se sintió intimidada por la perspectiva de ser la villana, no habría ningún problema si se convertía en alguien a la altura de la trama. La segunda razón era que el renacimiento consiste en azar y riesgo. Es como apostar, sin límites. Pero en esta vida se encontró a sí misma como un personaje secundario. También le entusiasmaba la perspectiva de que esta vida fuera mucho mejor que las anteriores. Su heroína tiene belleza y dinero, y puede que no tenga tanta suerte en sus próximas vidas. Así que, ¿por qué no quedarse aquí? En su primer nacimiento, la heroína incluso se divirtió un poco. Primero se convirtió en una colegiala y rápidamente se metió en el personaje. Pero su segundo y tercer renacimiento fueron absolutamente horribles para ella. Lo más importante de su cuarto renacimiento fue que se alejó de su familia, y eso fue lo que más le gustó.
Recordó que en la historia, la heroína apenas se relacionaba con Marie, su criada personal. En esta casa no había nadie cercano a ella. Como en su primer renacimiento, estaba rodeada de amigos íntimos, o como en su segundo renacimiento, de hermanos. Por eso, nunca pudo relajarse siendo una farsante. Constantemente tenía que esconderse bajo una identidad diferente, porque había familia y seres queridos en todas partes para los que tenía que representar un papel. A veces era activa, a veces valiente y a veces modesta. La protagonista se preguntaba a veces quién era en realidad, después de haberlo olvidado durante mucho tiempo. Aceptó las reglas del juego y aprendió el papel, pero hiciera lo que hiciera, siempre se le escapaba algo. Se daba cuenta de que cada una de sus nuevas vidas era falsa y había perdido su propio yo. Al mismo tiempo, era incapaz de convertirse en otra persona. La chica intentaba constantemente meterse en el personaje y convertirse en otra persona, pero no le funcionaba. Aunque para ella solo era un juego, intentó interpretar su papel hasta el final, intentando convertirse en alguien que fuera amado, pero todo sería inútil, porque la familia de la protagonista nunca se convertiría en su propia familia. Todos estos pensamientos no salían de la cabeza de la protagonista, que no sabía dónde buscarse. De repente, la protagonista se despertó porque alguien la llamaba por su nombre. Era como un sueño. Era Alicia. Había venido a ver a su hermana porque estaba preocupada y venía a ver cómo estaba. La heroína se sorprendió un poco por esto. Le dijo que de la habitación de su hermana salían gruñidos y decidió entrar, aunque sabe que no se puede entrar sin permiso, pero le dijo que estaba muy preocupada. El rostro de la hermana menor mostraba claramente emoción, preocupación. Rosetta se quedó tumbada escuchando lo que decía su hermana. Luego levantó un poco la cabeza y sintió que le costaba respirar y que eso la hacía sentirse mal. Pensó que probablemente tenía fiebre a causa de las heridas. La niña sentía que las heridas le dolían mucho y que su cuerpo se lo decía todo. En ese momento, su hermana pequeña le tocó el cuerpo y sintió una fiebre muy alta. Alicia se asustó mucho en ese momento e inmediatamente corrió hacia la puerta, diciendo que tenía que llamar a un médico. Pero justo después, su hermana mayor la cogió de la mano y le pidió que no se fuera. La protagonista perdió el control de sí misma a causa de la fiebre alta. También la fiebre la privó de la razón y todavía no se ha recuperado del sueño que tuvo antes. Pensó que en ese momento era Rosetta y Rita a la vez, y al mismo tiempo, ninguna de las dos. Le parecía que era como una niña sin madre, sola y agotada. Entonces preguntó en voz baja a su hermana si eso era lo que había hecho. No entendía por qué se había escabullido del armario y se había acercado a ella, contándole a Damian toda la verdad sobre Katie, y le dijo que su hermana estaba muy débil y siempre lloraba e incluso se desmayaba, y que por eso no entendía por qué la había ayudado entonces. En ese momento, Alicia se limitó a escuchar a su hermana y ni siquiera dijo nada. Luego, después de pensar un poco en nosotros, se rió y dijo: «Todo porque sí». Su hermana la estaba protegiendo y por eso decidió que ella también quería protegerla, aunque daba miedo, pero gracias a ella tuvo el valor. No había ninguna otra razón. La protagonista escuchó todo esto. Luego sonrió un poco y lloró amargamente, pensando en lo tonta que era su hermana. Con esta acción, hizo que su hermana se asustara y le preguntara si estaba bien. La heroína se sorprendió de que cosas tan pequeñas hicieran que su hermana pequeña volviera a entrar en pánico. En la historia original, Alicia era exactamente igual hasta que se le rompió el alma. Siempre había sido una llorona débil. A pesar de ser una chica siempre sufridora que nunca tomaba la iniciativa, siendo la clase de persona que es, se armó de valor y amenazó con saltar por la ventana. Todo ello para correr tras su hermana y acudir en su rescate y salvarla. Le dio a la heroína una razón para ayudarla, y ella misma se armó de valor para ayudar a Ruina.
cambió y ella misma destrozó la jaula que la había retenido durante años y rompió las cadenas que la ataban. Y todo fue por culpa de un pañuelo y por una cosa tan pequeña. Entonces a la protagonista le vino a la cabeza el pensamiento de que tal vez en la vida pasada de Rita, si alguien la hubiera ayudado y al menos empujado un poco, su destino habría resultado muy distinto. Cuando la heroína cayó en su cuarto renacimiento, desde el primer segundo en que despertó en este mundo, en cuanto vio que Alicia se parecía a ella, fue entonces cuando supo que resultaría así. Ella no habría sido capaz de simplemente ver a su hermana pequeña ser presionada por todo. No la dejaría pasar por el mismo infierno que ella había pasado. Ella había tenido vida, sufrimiento y muerte. Después de todo eso, ya no tenía miedo de nada. De todos estos factores, no podía mirar a alguien que se parecía tanto a la antigua Ella. En ese momento, le dijo a su hermana pequeña que la protegería. La protagonista no sería capaz de soportar sus privaciones y fracasos. Creía que la niña era ella, que aún no había probado la desesperación en toda su plenitud, y por eso quería salvarla. Rosetta decidió que si Alicia era como Rita, la salvaría de todas formas, y de ninguna manera iba a permitir que su hermana pequeña se convirtiera en la protagonista. La promesa tácita se alojó en lo más profundo de su corazón. Al día siguiente, la protagonista se despertó. Recordó lo que había hecho ayer, cómo había abrazado a su hermana y llorado al mismo tiempo. Pensó que su enfermedad debía de haberla vuelto completamente loca. Después de sentarse y pensar un rato, pensó que realmente hacía tanto tiempo que no lloraba delante de otras personas. Entonces decidió olvidarlo todo, porque no tenía sentido recordar semejante vergüenza. Al fin y al cabo, el pasado no puede cambiar, pero en el futuro todo puede seguir igual, aunque primero tenía que recuperarse. La heroína se sentó a la mesa, cogió un bolígrafo y una hoja entre las manos y empezó a escribir algo. Evitar que Alicia se convirtiera en la protagonista era el nombre de un gran plan que quería seguir. Era un plan para evitar que su hermana pequeña repitiera su destino. En la historia original, Alicia y Leo se conocieron en el funeral de la familia Carter. Fue entonces cuando él se interesó por ella. Leo comenzó a amarla más y más con cada nuevo encuentro. En la historia de la novela, debido a la muerte de su padre, se convirtió en duque a una edad muy temprana. Y esa fue una de las razones de su malsana obsesión. Tenía un interés indisimulado por Alicia. Ese interés la agobiaba. No era fácil deshacerse de él, y había dos razones para ello. Primero, el carácter de la chica, y segundo, el título de Leo. Duque Valentine, Duque Precia y Duque Carter son los guardianes de la magia, la voluntad de Dios y la espada, los tres pilares que sostienen el Imperio Kham. Al mismo tiempo, comparten iguales poderes y responsabilidades. Leo se encontró en esta alianza como el Duque Carter y fue el único en recibir su título a tan temprana edad. La unión de una princesa de una familia y un duque de otra no tenía nada de sorprendente, pero la habitualmente modesta Alicia rechaza de repente la aceptación del duque, y él, a su vez, siempre ha sabido controlarla perfectamente con sus debilidades. La obsesión del duque por ella, los problemas en el seno de la familia y la inestabilidad política general son factores que convierten a la joven princesa en una marioneta obediente. Al final de la novela, Leo quería conseguir a la chica a toda costa, así que decidió destruir a toda la familia Valentine. Y como resultado, al final del libro el clan quedó completamente destruido y solo Alicia Valentine sobrevivió. Así la tuvo para siempre, y ahí se acabó todo. Rosetta se sentó allí pensando que esta historia es una llena de problemas. Todo empieza en el funeral de la familia Carter. Entonces, tal vez sería mejor para su hermana no ir allí, aunque eso difícilmente ayudaría. La heroína se dio cuenta de que se encontrarían de todos modos,
ya fuera en la ceremonia de crecimiento o en la cacería. Y los nobles adultos están obligados a asistir a eventos sociales. Pensó en la trama y se dio cuenta de que aún quedaba tiempo antes del funeral, y la opción obvia en esta situación sería la desaparición del protagonista. Si el protagonista no existe, los acontecimientos de la novela no sucederán. Pensó que tal vez habría que matarlo, pero luego decidió que eso no serviría de nada. En su estado actual le sería difícil acercarse a él y matarlo, y aunque había una posibilidad, el riesgo era demasiado grande si fallaba. Pero si lo lograba, siempre estaba la opción de escapar a otro mundo, y la familia de Alicia podría escapar de las consecuencias, y todo parecía indicar que esa era la mejor opción para resolver el problema. Y aunque muriera, el poder seguiría con ella. Entonces se le ocurrió otra opción. Pensó en qué pasaría si otra persona obtuviera el título de duque. Entonces Leo perdería su influencia, y esa es su arma más fuerte. Y un hombre sin influencia no podría hacer nada. Recordó que tenía un hermano, Cassian Carter. Fue en su funeral que los personajes principales se conocieron. Era un villano secundario que murió casi de inmediato. Eran medio hermanos y ambos eran villanos. El destino del segundo hermano fue mucho peor. Después de que Leo casi lo matara, consiguió escapar y soñaba con vengarse. Al final del libro, el hermano terminó lo que no pudo hacer la primera vez. Resultaba irónico en esta situación que el funeral de Cassian se celebrara mientras él mismo seguía vivo. Aunque Leo fracasó con el intento de asesinato, se limitaron a enterrar un ataúd vacío, y después de la muerte real, ni siquiera quedaba una tumba de su hermano. Su hermano había causado un accidente de carruaje que casi acaba con la vida de Cassian. Después de eso, tuvo que esconderse durante el resto de su vida. El protagonista pensó que sería un buen aliado, pero para convertirlo en aliado, primero tiene que conocerlo antes de que se esconda. Después de todo, sería casi imposible encontrarle tras el incidente. Después de sentarse y pensar un rato, decidió que tenía que idear un plan. Tenía que encontrarle. Y lo que es más importante, tenía que pensar en una forma de atraerlo a su lado. Y además, tenía que encontrar la manera de convertirlo en duque. 3 días después, un carruaje blanco tirado por caballos se movía entre los árboles bajo el sol. La heroína se sentó a contemplar el hermoso tiempo soleado y recordó que hacía mucho tiempo que no salía al exterior. Reflexionó que en su vida anterior solo había tenido un pensamiento en la cabeza cuando pensaba, cuando miraba, escuchaba y sentía. Solo había tenido un pensamiento en la cabeza cuando todo había terminado. Pero ahora la chica sentía algo nuevo después de una larga vida encerrada. En aquel momento estaba cansada y acostumbrada a la humedad y la oscuridad de la celda. Ahora se preguntaba lo rápido que se cansaría de vivir en el lujo. El carruaje avanzaba por el desigual camino, chocando de vez en cuando contra las rocas. El cochero preguntó a la heroína si se encontraba bien, a lo que ella respondió que sí. Entonces preguntó cuánto tiempo le quedaba de viaje, a lo que el cochero respondió que ya casi habían llegado. La muchacha recordó que era hoy cuando el carruaje de Cassian iba a caer por el acantilado. Ya era de noche y el sol empezaba a ponerse. Nuestra heroína había llegado por fin al punto al que quería ir. Bajó del carruaje, miró a su alrededor y encontró un excelente punto de observación. En ese momento se le acercó el cochero y, tras disculparse, le dijo que no deseaba permanecer mucho tiempo en aquel lugar. La razón era que pronto se pondría el sol y la montaña se volvía peligrosa a medida que anochecía, y aún tenían que llegar a la ciudad. Pensó que, después de todo, era mejor llevar al menos a un caballero. Pero la heroína le dijo que no se preocupara, que nadie se atrevería a gozar o a atacarles al ver el color de sus ojos. Valentine es una raza de guerreros excelentes con la espada, y no depende del género, a juzgar por los recuerdos de Rosetta. A su hermana pequeña le enseñaron a manejar la espada a un nivel decente, aunque a primera vista pudieran parecer débiles.
La chica le dijo al taxista que no se preocupara. Al fin y al cabo, ella sería capaz de protegerle. También añadió que Damián quería darle un caballero, pero ella se negó, aunque el motivo de la negativa probablemente fuera otro. La razón que la hermana le dio a su hermano fue que quería calmar sus pensamientos, pues le resultaba difícil estar en un lugar donde se daban clases con la niñera. Pero la verdadera razón para negarse a ser acompañada era muy simple. La chica simplemente no necesitaba testigos adicionales. Incluso el hecho de que estuviera aquí debía permanecer en secreto. Y si su hermano supiera a qué había venido, sin duda enviaría a un caballero con ella. La heroína le dijo al taxista que no estarían aquí mucho tiempo. Había venido a ver un poco la puesta de sol y luego emprenderían el camino de vuelta. Pensó que Damián probablemente pensaría que volvería pronto después de haber paseado un poco. Rosetta se levantó y recordó el argumento de la novela. Según esta, Cassian, de 12 años, se supone que cae por un acantilado con su carruaje una semana antes de graduarse en la academia de verano. Se sorprendió un poco, pues el sol ya se había puesto y él seguía desaparecido. ¿Acaso las cosas no habían salido según lo previsto? Pero la muchacha dejó a un lado sus preocupaciones, pues todo debía salir según lo previsto. Se volvió y se dirigió hacia el carruaje. El cochero había perdido la vigilancia y estaba sentado limpiando las ruedas. El protagonista lo noqueó con un hábil golpe. En el original, Cassian y Rosetta no tenían ningún parentesco. Los dos no tenían mucho contacto con la sociedad. Por eso, ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerse. Y por eso, no había forma de que pudieran llegar a un acuerdo, a menos que la propia chica quisiera verle expresamente. Ese era el principal problema. Aunque no acabaran de verse, no había forma de que ella le convenciera. Además, no había forma de que la familia Carter se enterara de que la chica lo estaba ayudando. No hasta que Cassian se convirtiera en duque. Era la única oportunidad que tenía la protagonista de reunirse con él sin demasiada publicidad y obligarle a aceptar sus condiciones. No tendría mejor oportunidad que después del accidente. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, oyó un ruido. Mirando desde los arbustos, vio a un cochero asustado. Obviamente, había saltado del carruaje un segundo antes de la caída. Parecía aterrorizado, aunque no era extraño. El cinturón tenía miedo de matar a alguien. Debía de haber dirigido el carruaje hacia el precipicio a propósito. Su trabajo consistía en matar al chico, y la orden se la habían dado la duquesa Carter y su hijo Leo. Cassian no tiene madre biológica ni medios, ni siquiera posee la magia propia de la familia Carter. Un niño nacido en una familia de magos que valoran el poder no puede utilizar ese mismo poder. Incluso el duque se avergonzaba de su hijo, y si su propio padre lo abandonó, entonces nadie más lo necesita. El hijo y la duquesa se aprovecharon de ello y le acosaron constantemente. Y todo acabó con un intento de asegurarse de que el título de duque fuera definitivamente para Leo. Después de todo, no podían permitir que el chico sin fuerza los gobernara. Terminados sus pensamientos, la muchacha vio que el cochero desaparecía y comenzaba a descender de la montaña. Lo hizo muy deprisa y tuvo consecuencias. Su nueva fuerza le hizo sangrar de nuevo la boca. A pesar de que acababa de trotar por el acantilado, no se dio cuenta cuando su nuevo cuerpo se acostumbraría a este poder. Sin embargo, sintió cierta mejoría. Caminando un poco por el sendero, vio un carruaje destrozado. Había un sendero ensangrentado que se alejaba del carruaje. Caminando por él, la chica vio a un joven ensangrentado. Se arrastraba y suplicaba ayuda. La protagonista vio que, efectivamente, se trataba de Cassian. Vio que su frágil caparazón estaba a punto de derrumbarse y su voz ya maltrecha suplicaba ayuda. Y ante ella yacía el villano con el poco envidiable destino de Cassian Carter. Cuando el carruaje no entró en una curva cerrada, los caballos rugieron y el carruaje empezó a volcar. En el mismo segundo, Cassian vio que el cochero le miraba con cara de susto.
En el mismo instante, el cochero saltó y el carruaje se vino abajo. Él, cuando ya parecía que el chico no estaba vivo en esta terrible situación, de alguna manera sobrevivió milagrosamente. Al cabo de un rato salió del carruaje todo golpeado. Su cuerpo estaba todo en heridas y sangre. Por un segundo, el chico se preguntó si iba a morir aquí. También se dio cuenta de que todo aquello no había sido un accidente. Se dio cuenta de que habían sido ellos, probablemente su familia. Pensó que habían sido su madrastra y su hermano, que siempre le ponían en peligro. Luego le empujaban por las escaleras y luego le hacían otra cosa. Le habían roto los huesos muchas veces y su vida estaba constantemente en peligro. Lo más aterrador de toda esta situación era que nadie quería ayudarle. Todos los habitantes de la mansión sabían lo que estaba ocurriendo, pero guardaban silencio y lo ignoraban todo, como si no vieran ni oyeran nada. Y hasta el propio padre del chico era igual. Solía decirle todo el tiempo que si se dedicaba a la aldea, nadie lo tocaría. La voz de su padre era siempre tan áspera y fría, y su mirada peor que el veneno. Toda su vida, Cassian no había escuchado más que maldiciones, pero nunca se acostumbró a ellas. Aquellas palabras dolían mucho más que unos huesos rotos, como si siempre te tiraran a un estanque frío en pleno invierno. Pensó, si el que le dio la vida ni siquiera le necesita, entonces ¿para qué existe? A partir de entonces, el chico tuvo que vivir constantemente en guardia. Nadie en la finca confiaba en él. Ni siquiera podía comer bien. Su vida era más sobrevivir que vivir. Un infierno de dolor, un infierno de soledad y desesperación. Pero aún así, quería seguir viviendo, como si quisiera demostrarle algo a alguien, que era capaz de soportarlo todo. Era lo único que le daba ganas de vivir. E incluso ahora, cuando la vida del chico estaba en la cuerda floja tras la catástrofe, seguía queriendo vivir. Le dolía que todo acabara así y que nadie se acordara siquiera de que existía de forma tan patética. Llorando, recordó a su madre. Ella había muerto justo después de que él naciera. Por eso no podía recordar casi nada de ella. Pero en su corazón echaba tanto de menos el rostro que solo había visto en retratos. Pensó que si ella estuviera viva, al menos alguien podría estar de luto por él. Sonriendo, se preguntó si, en caso de morir, sería capaz de verla, y si podría conocer a alguien que se preocupara por él aunque fuera un poco. Y así estaba a punto de resignarse a morir, cuando de repente vio la silueta de una chica delante de él. En cuanto vio a alguien, su corazón empezó a latir con más fuerza, y se dio cuenta de que aún quería vivir, aunque fuera un infierno. Pidió ayuda a una chica que no conocía. En respuesta, la chica se inclinó hacia él y le dijo que si quería vivir, tenía que prometerle algo. La silueta de la chica no le resultaba familiar, pero era muy hermosa. La chica le parecía tan hermosa que ni siquiera se dio cuenta de si era humana o un monstruo. Incluso recordó lo que la gente había dicho, que hay criaturas que hipnotizan a la gente y luego se la comen con sus bellos rostros y sus melosos discursos. Cautivan a una persona y se apoderan de su corazón. Rosetta seguía diciéndole que solo le salvaría a cambio de que cumpliera su petición, y volvió a preguntarse si era humana o demonio, pero ya no le importaba, así que aceptó. Tenía tantas ganas de vivir que no le importaba lo que le pasara después, con tal de seguir viviendo. Así que dijo que aceptaría cualquier ayuda. Se dio cuenta de que si se negaba o le quitaban el corazón, seguiría enfrentándose a la misma muerte. Así que decidió que estaba dispuesto a renunciar a su corazón con tal de seguir viviendo un poco más.